Vale, voy a hacer yo. Vale. Todo tuyo, Isabel. Bienvenida. Vale. Vale, bienvenidos a todos. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí hoy. Bueno, hemos ido montando un poco esto de la presentación online, porque, bueno, lo primero que me gustaría deciros es que en la presentación que con toda su buena voluntad Guiomar ha puesto a disposición y ha compartido, vais a ver un error intencionado, y es que pone 16 de enero de 2020. La presentación de hoy tiene una pequeña historia, y es que yo la primera edición del Camino del Artista la lancé en enero, y por un error tecnológico no se grabó. Entonces yo le comentaba, creo que fue ayer, a Guiomar, que me apetecía mucho grabar la presentación otra vez, porque en ese momento para mí fue un momento muy especial, por todo lo que estaba sucediendo en mi vida, y no se grabó estas cosas de la tecnología, así que he conservado la presentación original de aquel día. Y bueno, es mi pequeño homenaje a, a esa primera presentación que tan importante fue para mí, como os he dicho. Bueno, os voy a hablar un poco, a lo largo de las diapositivas, os voy a hablar un poco sobre mí, en primer lugar. Entonces, algunos de vosotros me conocéis, otros no. Mi nombre es Isabel, como ya habéis visto. De profesión yo hasta hace muy poco soy o era abogada, estudié Derecho. Luego me especialicé en Derecho Fiscal, soy asesora fiscal también. Y bueno, considero que desde muy pequeñita siempre he tenido un lado bastante creativo. Ya a mí de pequeña me encantaba dibujar, pintar, como todos los niños, pero siempre, bueno, siempre había desarrollado algún tipo de cosita creativa. A ver, un segundo, porque aquí se me ha colado el sonido. Vale. Entonces, yo a mí de pequeña me gustaban muchas cosas, pero como muchos de nosotros, pues un poquito esa parte se nos castra, muchas veces es incomprendida, no tenemos el apoyo suficiente. Pero bueno, yo, como ya os he dicho, soy abogada, decidí estudiar Derecho, y bueno, yo tenía 17 años cuando me tocó elegir mi carrera, con lo cual no tenía ni idea de lo que quería hacer en ese momento. Yo de niña, bueno, me gustaba cantar. Mi hermana cantaba, y bueno, yo con 11 o 12 años me descubrió, me gustaba encerrarme, ponerme a cantar, y empecé por ahí. Luego también me gustaba muchísimo escribir. Al empezar el camino del artista me di cuenta que yo ya llevaba mis páginas matutinas desde niña prácticamente, tenía cientos de diarios, escribía y escribía. Luego también hice teatro, hubo una época de mi niñez que quise ser actriz, estuve en un grupo de teatro, pero hubo un momento en que lo dejé también, decidí bueno, que no era buena en eso. Continuando escribiendo, bueno, de adolescente también me apunté a algún curso de documentación, llegando a la conclusión que quería ser periodista, que todo lo que fuese escribir era mi vocación, pero finalmente también acababa dejándolo. Y bueno, ya de más niña, por ejemplo, mi hermana siempre me llevaba a los típicos castings de moda infantil, con la esperanza de que yo me dedicase a eso, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, llegaron mis 17 años y me tocaba elegir carrera. Soy además la pequeña, con lo cual en mi familia yo sentía que todas las miradas estaban sobre mí. Y bueno, todas las opciones creativas, como igual os ha pasado a alguno de vosotros, se me presentaban como opciones sin salida, ¿no? Entonces, me gustaban los idiomas también, mi profesor de inglés me presentaba la filología como una opción, a mí no me terminaba de convencer. El periodismo, los orientadores de ese momento me decían literalmente que me iba a morir de hambre, y bueno, al final me decanté por la opción que parecía más segura, que era estudiar Derecho. Y de hecho lo disfruté. Los 2 primeros años para mí fueron muy buenos, porque las lecturas, que descubres un mundo diferente, las lecturas en primer lugar que te recomiendan en la universidad son muy diferentes, empiezas a entender el mundo que te rodea, pero a partir del tercer año se me empezó a hacer muy cuesta arriba. Además, yo estaba pasando por un momento personal, una relación que no iba del todo bien, y bueno, yo considero que mi tercer año de carrera fue mi época gris. Entonces, dejé de escribir, acudí a un casting de estos, de un típico concurso para cantar, porque aún me seguía gustando cantar. No tuvo el resultado que yo esperaba,
y dejé de escribir, dejé de cantar, dejé de hacer todo eso y decidí centrarme en mi carrera. Y la cosa se empezó a poner cuesta abajo. Entonces, terminé la carrera y bueno, me encontré con que la opción segura no era tan segura porque te lo pintan como que es la carrera con más salidas profesionales y yo terminé en el año 2012 en plena crisis con una carrera bajo el brazo, pero que con unas condiciones bastante precarias laborales. Entonces, teniendo el título bajo el brazo, decidí especializarme, 2 años más de máster. Y bueno, ese máster estuvo bien, fueron otros 2 años, aprendí también muchas cosas. Yo vivía en Valencia, hice la carrera en Valencia, vivía allí, pero me di cuenta que cuando terminé el máster las condiciones seguían siendo las mismas, que me había esforzado mucho, pero que allí no, las condiciones laborales no eran buenas. Iba a procesos de selección interminables, hacía pruebas de selección interminables y acabé muy cansada. Entonces decidí moverme. Volví a Denia, yo vivo en Denia, en la provincia de Alicante, y allí encontré trabajo enseguida. Y bueno, los que me conocéis también sabéis que he hecho muchos cambios laborales, he pasado por varios despachos, por muchas experiencias y bueno, todas me han aportado algo, pero siempre terminaba sintiéndome un poco vacía, o sea, siempre me faltaba algo, ¿no? Y aunque yo en ese momento no era consciente, siempre pensaba que la siguiente experiencia me daría algo, que sería el siguiente trabajo, que sería el siguiente jefe, que sería lo siguiente. Entonces, entre tanto, yo ya os he dicho que desde niña he tenido una parte creativa, pero la fui dejando de lado, pero siempre la he ido retomando. He hecho algo de fotografía, he hecho pintura, he hecho varias cosas, incluso restauración de muebles. Y bueno, continúo trabajando y digamos que mi punto de quiebre va a hacer 2 años, en julio, cuando tuve un accidente de coche bastante aparatoso del que yo salí ilesa. De hecho, bueno, recuerdo que mi padre fue la primera persona que vino a asistirme en ese momento y recuerdo que la gente a mi alrededor me decía, ha sido un milagro, la gente que me estaba acompañando en aquel momento. Entonces, bueno, yo estaba pasando por un momento bastante estresante de mi vida. Me había conseguido un trabajo aparentemente bueno, donde podía desarrollar mi carrera profesional como asesora fiscal, pero seguía faltando algo. Luego, paralelamente, los proyectos creativos terminaba abandonándolos, siempre en mi cabeza siempre había una razón para abandonarlo. Pero ese accidente me hizo replantearme muchas cosas sobre el ritmo que estaba teniendo mi vida y sobre todo la dirección. Y bueno, empecé a echar de menos, pues, verdaderamente retomar un proyecto creativo. Entonces, aquello me abrió los ojos y decidí matricularme en el que sería mi primer año de restauración de muebles en Valencia. Entonces, bueno, lo disfruté muchísimo. Además, es una parte que vemos en el camino del artista, topar con un mentor, con una persona que estimula tu creatividad en determinados momentos de tu vida es fundamental. Mi profesor Alejandro lo fue. Hoy no está aquí, pero espero que cuando vea esta grabación igual se acuerde de mí. Y bueno, ahí fue, digamos, mi punto de quiebre cuando retomé la creatividad. ¿Qué pasa? Que aquí pasamos al siguiente, ¿no? ¿Qué es el camino del artista? Hubo un momento a mitad de curso en el que, bueno, yo estaba muy motivada, pero mi profesor, por circunstancias, estaba enfermo. Yo hacía el curso los sábados y yo llegué muy motivada, tenía una nueva restauración, me habían encargado algo y yo llegué muy contenta. Llego a las 9 de la mañana y mi profesor no estaba aquel día, estaba otro profesor. Y aquí es donde entra en juego el camino del artista. Llego allí y me dicen que no puedo hacer lo que tenía pensado para aquel día, porque es muy difícil, porque requiere una técnica específica, un material específico. Bueno, era un tapizado. Y bueno, yo me fui, literalmente tenía ganas de llorar. Yo llegué allí, quiero estimular mi creatividad, llego y lo primero que me dicen es, esto no lo puedes hacer. Además, yo estaba en un momento de mi vida en que me producía mucha rabia que alguien me dijera, esto no se puede hacer. Entonces, en vez de cabrearme, decidí, además recuerdo que eran finales de abril, principios de mayo, no recuerdo, del año pasado,
decidí dar un paseo por Valencia, aprovechar el día en vez de irme cabreada, ya que me había pegado el madrugón. Y os cuento esto porque llegué a una librería de Valencia, me pasé por allí, y entre los libros destacados del mes me encuentro El camino del artista. Y bueno, yo no lo conocía a priori, así que bueno, decido comprarlo, casi por intuición, ¿no? No había nadie, me lo había recomendado, yo no conocía a Julia Cameron, y bueno, decido comprarlo. Esto fue en mi libro, pone la fecha en que lo adquirí, fue en mayo de 2019, y el proceso para mí se alargó de hacer el curso, yo lo hice sola, durante casi un año, y digamos que empezaron a suceder muchos cambios en mi vida, entre ellos dejar mi antiguo trabajo, embarcarme en una aventura laboral nueva y decidir y darme cuenta de que la vieja estructura que me había sostenido hasta entonces ya no funcionaba y que hacía falta pues hacer algo un poco más creativo, pero con mi vida. ¿Por qué os cuento esto? O sea, ¿qué es porque Julia Cameron y yo tenemos algo en común, y es que concebimos el camino creativo como un camino espiritual. Es decir, algunos de vosotros que me habéis contactado me habéis preguntado qué es el camino del artista. Y bueno, el camino del artista es una forma de descubrir tu creatividad, de inspirarte. Entonces, Julia Cameron se ha dedicado a muchísimas cosas a lo largo de su carrera. Es escritora, dramaturga, ha hecho largometrajes, ha escrito muchísimas cosas, talleres de escritura creativa. Y bueno, ella hace ya unos cuantos años, creo que sobre el 74, ella empezaba a liderar, bueno, un poco a ser un poco mentora de personas creativas. Y bueno, este libro surgió prácticamente como un manuscrito que ella iba entregando a la gente simplemente para ayudarles a desbloquear su creatividad. Y no solamente a personas que pertenecían al mundo creativo por antonomasia, sino a todo el mundo que necesitase un pequeño giro en su vida. En el año 92 ella finalmente se publica este libro, y bueno, hasta el día de hoy ella concibió este libro como una Biblia de los creativos en general. ¿Por qué os cuento esto? Porque primero, ella, como ya os he dicho, ella concibe el camino a la creatividad como un camino espiritual, y es como yo lo concibo en los grupos de trabajo y lo que fue para mí la experiencia del camino del artista. Y en segundo lugar, si indagas un poco sobre su vida, te das cuenta que ella, igual que nos ha pasado a muchos de nosotros, tuvo un punto de quiebre, ¿no? Hubo un momento en su vida en el que algo o tocó fondo o decidió que algo tenía que cambiar. Entonces, estos dos puntos para mí son esenciales. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que me habéis hecho, y es: ¿cuáles son las herramientas de trabajo del camino del artista? Que también os lo pongo aquí en una diapositiva. ¿Y en qué se basa este curso? Yo lo hice, como os he dicho, en soledad. Este libro está publicado, yo no soy la autora, pero habéis visto al principio una fecha, el 16 de enero de 2020. Esa fecha fue un momento en el que yo terminé de hacer mi andadura individual con el camino del artista, y a través de una conversación con Guiomar, que también está aquí hoy, yo decidí que tal y como lo había concebido Julia Cameron, yo quería empezar a crear grupos de lo que ella llama racimos creativos, es decir, hacer este curso en grupo, porque me parecía que lo que se puede aportar en un grupo puede ser muy nutritivo en general para todos los miembros. ¿Cuáles son entonces los pilares fundamentales del curso? El primero sería el grupo, o sea que a lo largo de la estructura del curso, que en el libro son 12 capítulos, una semana dedicada a cada uno de ellos, con lo cual 12 semanas, y en cada semana se irá trabajando una sensación interna. Es decir, en el camino del artista no se pinta específicamente, no hay que escribir, yo diría que no hay que hacer nada desde el punto de vista del esfuerzo, sino simplemente dejarse ser, diría yo.
Entonces, y la intención es un poco desmontar los mitos que tenemos sobre la creatividad. Entonces, durante estas 12 semanas vamos a ir trabajando 12 sensaciones. ¿Cuáles son estas sensaciones? Os preguntaréis algunos. Pues, por ejemplo, en la primera semana, que además vamos a empezar en breve, me parece muy oportuno la sensación de seguridad, por ejemplo. ¿Qué es para nosotros la seguridad? O ¿qué identificamos, qué mitos tenemos tradicionalmente sobre un artista, sobre alguien que se dedica al arte, sobre alguien que es creativo? Luego también hay otras sensaciones como la integridad, que considero muy importante, la fortaleza, pero la fortaleza no desde el esfuerzo, desde lo que nos han enseñado la disciplina, sino desde la alegría, desde el entusiasmo, en definitiva, como una forma de conectar con nuestro niño interior. Luego también indagamos un poquito sobre qué es la abundancia, qué es el lujo, por ejemplo, para cada uno, que esto en algún directo de Instagram hemos hablado ya de ello. Y bueno, en definitiva, vamos haciendo un recorrido a lo largo de las semanas en unas sensaciones internas que os irán inspirando, y esto va a ocurrir. Otras personas igual se preguntan por qué es un proceso tan largo, entre comillas, porque no es una cosa automática que se da de un día para otro. Se dan altos y bajos fundamentalmente a lo largo del proceso, entonces hacerlo en grupo, mi experiencia ha sido que las personas, los integrantes del grupo se van retroalimentando, entonces en una semana que igual algún miembro del grupo ha tenido una experiencia pues más de bajón, digamos, por expresarlo así, el otro miembro puede aportar una visión y os retroalimentáis todos de una forma para mí muy chula, en mi opinión. Esto sería la primera herramienta de trabajo. La segunda y la tercera son una herramienta activa y la otra es pasiva. La herramienta activa serían las páginas matutinas. ¿Qué son las páginas matutinas? Las páginas matutinas significa que lo principal que necesitáis, estamos en confinamiento, igual no tenéis acceso a ello, son hojas, papel, folios en blanco, o preferiblemente un cuaderno que os guste, que lo veáis y os apetezca escribir en él. Y un boli, porque una de las herramientas principales es las 3 páginas diarias que todas las mañanas, a poder ser, si no es por la mañana es en otro momento, reservéis un rato para 3 páginas de escritura a mano. No vale que sea ordenador, debe ser a mano. Entonces, al principio esto crea mucha resistencia, las primeras semanas normalmente no se hace, yo misma, al principio solo me salían palabras, hay veces que eran palabras en bucle, además, no puedo dormir, esta noche no he podido dormir, o odio a mi jefe, o no sé, igual me salía una página, pero creedme que llegará un momento en que vais a necesitar escribir porque llegará el fenómeno de la página y media, algo hará clic y lo iréis integrando como algo que es parte de vosotros. La tercera herramienta, que es la parte pasiva, que lo llamo yo, serían las citas con el artista. ¿Qué son las citas con el artista? Pues Julia Cameron esto lo concibió como una forma de nutrirnos a nosotros mismos. A lo largo de todo el camino del artista vais a necesitar dedicaros ratitos a vosotros mismos. Esta parte, por mi experiencia haciendo el curso, es la que, a diferencia de las páginas matutinas, la que más me costó. Pensaba que escribir me iba a costar más, pero sin embargo las citas con el artista me costaron más que escribir, porque al principio buscar los momentos de soledad, esto de divertirnos con nosotros mismos nos cuesta, aunque imagino que ahora metidos en casa igual se nos hace más fácil. En definitiva, son 3 pilares fundamentales porque lo que tratamos es de conectar con nuestra inspiración. Yo os invitaría a que aquellos que decidáis hacer el curso, que aunque os bloqueéis, que aunque haya semanas que queráis abandonar, porque está demostrado que a mitad de curso llega, digamos, un punto de inflexión en que se empiezan a mover muchas emociones, que escribáis y que siempre que tengáis oportunidad, si no es por la mañana, que sea por la tarde. Pero que siempre escribáis, porque yo a lo largo de mi función
en el curso es un poco guiaros a través del camino. Luego también, ¿cuál es mi función dentro de lo que serían las dinámicas de grupo? Yo hay una parte que me está gustando mucho en vídeos que estoy viendo con motivo de este estado de alarma y que estoy integrando. Y es que hay una parte que voy a integrar que va a ser un pequeño trozo de escucha, de leeros tal vez un fragmento del libro o de algún texto que yo considere relevante. Porque lo que estoy sacando de estas semanas es que los momentos de parar son fundamentales. Entonces yo digamos que os guío a través primero del momento de parar y de integrar la escucha y luego os voy guiando a través de unos ejercicios. Los ejercicios, algunos de ellos serán los que estén en el libro, pero otros he ido integrándolos como cosecha propia, porque me voy inspirando a lo largo del proceso y son ejercicios que me gusta compartir con vosotros. Siempre se hace de la forma más amena. Si se tienen preguntas, el curso lo hacéis vosotros y algo que he ido aprendiendo es que cada grupo irá teniendo, como bien dice Julia Cameron, cada grupo tiene su canción. Entonces esto será muy dinámico y para cada uno de vosotros será diferente. Luego, muy importante, vuestras páginas matutinas no se leen en el grupo, no es necesario que compartáis ese contenido, eso es únicamente vuestro. Y creo que, sí, para terminar yo quería haceros una reflexión, que esto también está en una de las diapositivas y me gustaría leéroslo. Lo que hemos hecho ha sido tragarnos el mensaje de nuestra cultura. El mundo es un valle de lágrimas y lo que se supone que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber y morirnos. Pero lo cierto es que debemos ser dadivosos y vivir. El universo siempre apoyará la acción asertiva. Lo que quiero decir con esto es que nos estamos dando cuenta que el mundo está cambiando, sobre todo en estas semanas, de una forma muy rápida y que a muchos de nosotros nos han inculcado que, bueno, como ya he dicho, que con esfuerzo, con disciplina, se consigue todo en la vida. Mi enfoque es un poco diferente. Mi enfoque es el que disfrutemos a lo largo del camino. Entonces es lo que yo voy a intentar que logremos en grupo. Que conectéis con vuestra inspiración, con vuestra esencia. Esto también lo hemos comentado en algún directo. Y que lo hagáis de una forma divertida y amena y sobre todo que os cuidéis como si fuerais niños, porque a diferencia de otros enfoques yo no me centro en la disciplina tanto, sino en el entusiasmo, en que conectéis con vuestra parte más alegre, digamos, vuestro niño. ¿Qué le daríais a vuestro niño? Luego también, si luego tenéis alguna pregunta me la podéis hacer, no es necesario que os dediquéis a nada creativo, como Isabel, creo que se ha congelado el en vídeo. el que os hayáis dado cuenta Ahora, que queréis Isabel, mejorar la actividad. Sí. se te había congelado el último 20 segundos y se te ha congelado. ¿Puedes repetir? Vale, sí. Decía que como conclusión que no es necesario que, porque esto también me lo habéis planteado algunos, que no es necesario que como profesor os dediquéis a algo creativo, o sea, para hacer el curso, sino que si alguien levanta la mano. ¿Alguien levanta la mano? Ahora lo miro. Bueno, sino que simplemente igual algunos de vosotros queréis incorporar un poco la creatividad a vuestra vida como forma de inspiración. Así que por esa parte no es necesario. Y bueno, como última reflexión os incluyo aquí una frase que me gusta mucho, que he incluido en una diapositiva, que es que el éxito sucede en grupo. Y esto también es una de las reflexiones que estoy haciendo en estas semanas, que bueno, las mejores cosas se están dando en grupo, o sea, colaborando unos con otros. Y bueno, os invito a que participéis en el Camino del Artista. Algunos de vosotros ya me habéis confirmado que participáis, aunque quedan algunas plazas. Y bueno, que muchas gracias por estar hoy aquí. Y que no sé si tenéis alguna pregunta. He intentado resumir lo máximo posible
pero no sé si aún tenéis alguno de vosotros alguna pregunta. Sí, yo ahora voy a activar los audios, voy a dejar de compartir la pantalla y a ver si vemos ahora a todo el mundo. Bueno, tenéis los vídeos apagados. Si alguien quiere hacer una pregunta con audio o con vídeo, adelante. A ver. O mejor silenciar, creo que voy a silenciar a todos y voy a empezar desde el principio. Silencio a todo el mundo. Y ahora, quien quiera que levante la mano, reinicio el audio de Isa. Quien quiera hacer una pregunta, que levante la mano. A ver, por aquí. Yo he visto antes una mano levantada, pero no sé quién. Sí, yo no la veo, o sea, no me aparece la mano levantada. Pero bueno, si alguien levantó la mano, que la vuelva a levantar. Y si no, si alguien quiere hacer una pregunta, que puede ahora mismo quitarse, activar el micrófono, activar el vídeo si quiere y hacer la pregunta. Sí, yo, mientras alguien se piensa si tiene alguna pregunta, hay algo que no he dicho y que es importante. Vamos a empezar esta semana. Se puede chatear, sí, efectivamente. Sí. Se puede. Empezamos esta semana, en principio hemos fijado como comienzo los viernes a las 6 de la tarde, porque bueno, las circunstancias ahora estamos todos, la mayoría en casa, pero esto puede ir cambiando. O sea, ya hemos dicho que cuando volvamos a la normalidad que podemos ir cambiando el día. Así que en principio, ¿cuántas semanas duraría el curso? Son 12 semanas. Es un encuentro semanal durante 12 semanas. Y como os he dicho, en cada semana vemos una sensación y bueno, vemos temas acerca de estas sensaciones, de recuperar, porque se trata de recuperar unas sensaciones, y vamos planteando dinámicas de ejercicios y de compartir un poco, de que compartáis entre vosotros temas sobre esa sensación en concreto. Así que son 12 semanas y un encuentro semanal. Al principio será online, ¿verdad? Y luego Exacto. Sí, será online y luego ya en función, bueno, hay gente que se ha apuntado que vive fuera de España y entonces se ha planteado online, en principio. Los días será viernes, en principio será viernes. Ahora durante el confinamiento, las personas que me han confirmado me han dicho que les venía bien viernes y luego si más adelante, cuando salgamos del confinamiento, es necesario otro día, pues se habla entre todos y no habría problema en fijar otro día, los viernes a las 6 de la tarde. ¿Y ¿Vale? alguna pregunta más? ¿Cuánto es, Isabel? Cada encuentro son 20 euros. Cada semana 20 euros. Y la duración de cada encuentro son, por mi experiencia, normalmente no suele ser menos de hora y media. O sea, hora y media, 2 horas, a veces se alarga las 2 horas. Esto depende del grupo también, de lo que surja en el grupo. Pero vamos, casi seguro que es hora y media, 2 horas, siempre, cada encuentro. Sí. Y luego también se mantiene el grupo a través de un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y digamos que allí hay una comunicación más continua y un compartir continuo. Sí, exacto. He creado un grupo de WhatsApp, bueno, está el de la primera edición y bueno, tal vez luego nos podamos unir todos y bueno, porque mi idea es que para mí el camino hacia la creatividad no simplemente es hacer este curso, sino luego continuar e incorporarlo en nuestra vida, ¿no? O sea, y allí estamos, en la primera edición estamos compartiendo bastantes cosas, reflexiones, luego, bueno, nos recomendamos desde libros hasta cursos, hasta... La idea es que entre todos creemos una pequeña comunidad de personas creativas, digamos. Y personas creativas, básicamente por lo que yo ya he visto, ¿no? Es gente que está en contacto con su ilusión, con su niño interior, con sus ganas de vivir,
con su creatividad, visto la creatividad no necesariamente como algo artístico, sino la creatividad como esa inspiración interior que te hace que te da ilusión, o sea, que te hace tener ilusión todos los días y que te hace ver oportunidades en todo, ¿no? Pero realmente es un camino de vida, no es simplemente artístico, ¿no? No, 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 para nada. Es lo que es lo más chulo que yo he visto, ¿no? Al llevar un grupo, al haberlo hecho yo sola. Isabel, bueno, ahora contesto enseguida la pregunta de cómo afrontamos los momentos en que no queremos escribir nuestras páginas matutinas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que tú estabas diciendo, Guiomar, para mí es un camino. Entonces, hoy estaba también leyendo un poquito las reflexiones iniciales y finales que hace Julia Cameron en el libro, y ella comenta eso también, que a lo largo de su carrera ella, bueno, ha estado ella pues desde el 74, imaginaros los años que ella ha sido mentora de personas creativas, y para ella lo más maravilloso era descubrir, primero, ayudar a carreras bloqueadas a desbloquearse, y luego que gente que a priori no se había dedicado a nada creativo descubran la creatividad como herramienta para su vida. Esto a mí me fascina. Entonces, bueno, yo con las dinámicas que estamos haciendo, pues oye, igual descubrís que os gusta tocar un instrumento y es algo que teníais aparcado desde niñas. Como el ukelele. Exacto, sí, el ukelele. Es ejemplo real, ¿eh? Esto no es inventado, es un ejemplo real. O bordar, por ejemplo. También hemos visto un ejemplo de alguien que le encanta bordar y ahora con el confinamiento ha encontrado el momento ideal con el transcurso de las semanas, porque hemos visto también esto de la abundancia, de solemos racanear en darnos cositas a nosotros mismos, y es lo más fascinante, ¿no? Que la creatividad para mí, me gustaría que para todos fuera como un camino de vida, y es por lo que surge el grupo de WhatsApp también, y con una continuidad luego para continuar, porque lo que ellas me dicen es, esto no se acaba aquí, ¿no? En las 12 semanas. Y para mí no se acaban las 12 semanas. Sí, sí. Al final se quedan cortas las 12 semanas. Sí. Y luego contestando a la pregunta que he visto por aquí en el chat de cómo afrontar El bloqueo. cómo se afrontarán el bloqueo, ¿no? Cuando no te apetece hacer las páginas matutinas. Bueno, yo he pasado por esto, y el arte es vivirla como un niño, sí. Eso es. Sí. Exacto. Yo cuando hice el curso sola, esto me parece una ventaja, hacerlo en grupo me parece una ventaja frente a hacer la lectura del libro. Que, por cierto, para hacer el curso no es necesario tener el libro. La herramienta del libro incluso la proporcionamos nosotros, pero no es indispensable tener el libro ni comprarlo. Pero volviendo a esto, por mi experiencia llega un punto del curso en el que empiezas a contactar con sensaciones y como que no te apetece escribir. Esto suele pasar al principio, porque como que te viene la rabia, te viene pues un cabreo generalizado hacia, no sé, hacia la humanidad, que no sabes ni de dónde te viene tristeza. Y las primeras semanas yo me encuentro que hacemos los seguimientos semanales, igual que en el libro, de, bueno, cómo ha ido tu semana creativa. Y hay veces, hay gente que al principio empieza muy motivada y a mitad de curso es como nos encontramos con el vacío creativo, y otros que al principio les cuesta. Entonces, no puedo deciros cuál es la fórmula mágica para mantener las páginas matutinas, pero os puedo asegurar que llega un momento que ocurre un clic y la gente empieza a escribir. Y empiezan a integrarlo y me empiezan a decir, wow, es que escribía sola, o sea, mi mano iba sola, yo no tenía que hacer ningún esfuerzo consciente por escribir. Entonces, respondiendo a esa pregunta, no lo sé cómo se consiguen escribir las páginas matutinas, pero sé que la gente lo hace y sé que yo misma lo he hecho. Sí. Así que... Isabel, sí. me acuerdo que comentabas, ¿no? Que bueno, ahora mismo has dicho que había una rabia, o sea, que esa rabia, ese enfado con el mundo es lo que te impedía, lo que te creaba el bloqueo, ¿vale? Yo recuerdo en otra conversación que decías, y bueno, al principio has mencionado también, que de pequeña se te vio muy castrada tu creatividad. Entonces, claro, cuando empiezas la creatividad es normal que de repente se activen esas emociones que estuvieron allí de pequeña y que fueron suprimidas, ese cabreo, ese enfado, esa represión. Y entonces eso Claro. tiene que salir y ¡puf! Hasta que se destapa, ¿no? Y a partir de allí vuelve a conectarse ese niño interior, ¿no? Sí, exacto, porque
Es lo que normalmente lo que sucede es como que cuando empiezas el camino del artista, para mí fue como destapar una pequeña caja de Pandora, ¿no? Nosotros abordamos también, hay una parte que abordamos emociones que socialmente o que en nuestro día a día están como mal vistas, que de esto también hemos hablado en uno de los lives de Instagram que he hecho contigo, Guiomar. Emociones que están mal vistas o temas que son como tabú. Pues eso es combustible, es un motor. O sea, a ver, por ejemplo, la rabia tampoco queremos, no es deseable que vayamos en un estado de cabreo todo el día, hasta con las piedras que encontremos por el camino. Pero esa emoción sí nos puede estar mostrando algo y es un motor para dirigir acciones hacia un lugar, ¿no? Nos está mostrando algo y cuando lo pones sobre papel y cuando además lo compartes en grupo, te das cuenta que todos tenemos todo, a todos nos pasa eso y sobre papel es que lo ves muy claramente y sobre todo te devuelve la responsabilidad a ti de tener el poder sobre tu vida, sobre tu creatividad, de generar cambios, pero desde otro punto de vista, no desde obligarnos a hacer algo, sino una mirada un poco honesta, ¿no? Un enfoque un poco diferente. Entonces sí, llega un momento en que nos desbloqueamos y no sabemos cómo a lo largo del camino porque los cambios se van dando de una forma orgánica, por eso pienso que ella lo concibió como 12 semanas para poder ir incorporando, ir dando pasitos de bebé. Y bueno, es como yo lo concibo, es lo que os puedo contar de mi camino y del camino compartido con las personas que lo han hecho conmigo. Sí. Y entonces, Isabel, si alguien tiene interés en hacer el camino, que te contacte a través de tu email, lo puedo dejar aquí, apuntar aquí, ¿cuál es? Sí, es mi cuenta personal, te lo digo, Guillo, Sí. y lo pongo en el chat, es que si no se me va. Sí, al chat. Es Garey802 o bueno, os lo puedo pasar casi por mensaje privado. Algunos me conocéis por Instagram. Yo lo pongo igualmente, Garey802. @gmail.com. Sí, es que es por no mover. Sí. Vale, gracias, Guillo. Me podéis contactar por email o si no por mi cuenta de Instagram, que es Isabel_Camino Creativo. Y por allí me podéis, y por teléfono también, bueno, los que algunos me habéis contactado por WhatsApp, pero principalmente por email y por Instagram es suficiente. Y ya nos pondríamos en contacto. Y Facebook también. Facebook también, soy Isabel García Reyán en Facebook, con 2 L's y terminado en N de Navarra, que mi segundo apellido es un poco extraño. Y nada, que empezamos esta semana. Gracias, Guío. Y a quien le apetezca, todavía está a tiempo de unirse, nos quedan algunas plazas. Y de verdad que es un proceso muy, muy bonito y muy enriquecedor. Pues nada, si no hay más preguntas, gracias a toda la gente por asistir y gracias a las que lo vais a ver en el futuro. Y nos vemos. También si hay alguien que quiere saber algo de Isabel, me puede contactar a mí si tiene mi contacto. Vale. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta La luego. próxima. Chao, chao.